videoconferencias compartiendo el tema de diseño, análisis y mejora de procesos. Sean todos bienvenidos, ¿me escuchan? Sí, licenciada. La escuchamos, gracias. Afirmativo. Excelente, qué bueno. Bienvenidos entonces y vamos a iniciar. Previo a iniciar con el tema, quería notificarles porque me pasó en la sección anterior que en el GES aparece un correo el cual yo no tengo activo y no lo utilizo, que es ines@galileo.edu. Entonces, por favor, les agradecería que anotaran mi correo electrónico, que es ednaines.paniagua@gmail.com. Yo se los voy a estar mandando por el chat, pero quería notificarles para que no vayamos a tener el mismo inconveniente que me escriben y no estoy al tanto de los correos. Ok, jóvenes, entonces, bienvenidos en esta primera videoconferencia. Vamos a tratar los conceptos básicos de la reingeniería y el rediseño de procesos, iniciando con un pensamiento que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado más de una vez, que dice Charles Darwin, que fue un famoso estudiante de la evolución humana, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino aquella que se adapta mejor al cambio. Y definitivamente dentro de esa clasificación de especie humana estamos los hombres, los seres humanos, que tenemos la capacidad de adaptarnos constantemente a los cambios que nos enfrentamos día con día en los diferentes desafíos que vivimos en las organizaciones. Entonces, debemos de aprender en este curso a modificar un poquito nuestro pensamiento y abrirnos al cambio, que es lo constante en las organizaciones. Y debemos, pues, de hacer uso de esta capacidad que los seres humanos tenemos de adaptarnos a los constantes cambios que las empresas sufren día con día gracias a nuestros clientes, a las competencias, a las ofertas en el mercado, etcétera. Entonces, siguiendo con el tema del cambio, si nosotros tenemos la conciencia de que hoy en día las organizaciones lo único constante que deben hacer es cambiar, innovar, estar actualizadas día con día, pues vamos a hablar de dos niveles de cambio, es decir, de la magnitud que el cambio puede tener en las organizaciones. El cambio lo podemos llevar de primer nivel o de segundo nivel, que en el caso de la reingeniería se conoce también como un cambio de segundo nivel. Pero ¿cuál es el cambio de primer nivel? Pues es aquel cambio que las organizaciones hacen de manera lineal y continuo y que no cambia ni toca los supuestos de la organización. Es decir, una mejora continua, por ejemplo, es un cambio de primer nivel, el cual no afecta todos los procesos ni las raíces de cada uno de ellos, ni tampoco la visión y las estrategias de la empresa. Por lo tanto, los supuestos en la planeación se mantienen. Mientras que el cambio de segundo nivel es un cambio multidimensional, es decir, abarca todas las áreas o departamentos de la organización. Es multinivel porque también toca todas las líneas jerárquicas del organigrama, es discontinuo y radical. Eso implica que debemos de hacer un replanteamiento de los supuestos de la organización y de la forma en que la organización actúa. Por lo tanto, el cambio de segundo nivel está determinado por la ingeniería, el cual sí toca todos y cada uno de los procesos de la empresa desde la raíz de cada uno de ellos y toca todos los supuestos de la planeación de la organización, es decir, sus objetivos, sus estrategias, su visión, sus políticas, ¿verdad? Lo único que no modificamos en la ingeniería, lo único que no modificamos en la ingeniería es la misión de la organización, misión con M, que es la razón de ser en el negocio, y que esa sí debe de permanecer, porque si cambiamos la misión de la organización, entonces prácticamente estamos cambiando el negocio, ¿verdad? El tipo de negocio al cual nos queremos dedicar. Y dentro de ese cambio existen los famosos agentes de cambio o personas que actúan como catalizadores, es decir, como líderes que reúnen, que motivan, que permean el cambio y que de alguna manera asumen esa administración que conlleva una serie de elementos
que debemos de tomar en cuenta a la hora de ejecutar un cambio, que es la estructura de la organización o el organigrama, el ambiente físico de la empresa, la tecnología y, por supuesto, el recurso humano o las personas que están involucradas en la ejecución de cada uno de los procesos. Entonces, es importante que las empresas cuenten con esos agentes de cambio porque son quienes van a motivar el proceso y van a hacer que las cosas lleguen a un resultado positivo para la organización. Y estas personas pues pueden existir desde gerencias generales, gerencias medias o en la base de la organización, donde siempre resulta una persona líder, entusiasta, innovadora, positiva, que está pensando en cómo mejorar las cosas que actualmente la empresa hace y que se vuelve en un agente de cambio. Entonces la organización en un proceso como este debe de tener muy bien identificadas qué personas puede utilizar como agentes de cambio para motivar el proceso de la reingeniería. Y este proceso de mejora incremental o reingeniería está basado en la situación actual que las compañías están viviendo y de la visión del futuro hacia la cual quieren llevar a su empresa. Y eso implica que las organizaciones deben de analizar la situación actual y los procesos que implican esa situación actual, los cuales pues ya tienen un costo, un tiempo y una calidad determinadas, y trasladar ese proceso hacia el mañana con un rediseño, el cual también va a implicar medir esos indicadores de costo, tiempo y calidad, pero basados en esa visión, en lo que quiero alcanzar de ese proceso y que va a llevar a la organización a otra postura competitiva que le va a permitir mayor rentabilidad. Por lo tanto, las organizaciones, si quieren mejorar su nivel competitivo ante sus clientes, ante sus competidores, ante el mercado en el cual se desarrollan, durante el tiempo se ven obligados a visualizar esa visión del proceso y llegar a ejecutar los cambios necesarios, que pueden ser cambios de tecnología, de información, de recurso humano, de innovación o creatividad en cada uno de los procesos, para poder llegar a esa visión del proceso que vamos a ver más adelante en la videoconferencia 2. Les voy a hablar de la visión del proceso y cómo la vamos a establecer. Pero es bien importante que las empresas tengan claro que el nivel de mejoramiento competitivo mejora si mejoran sus procesos. Si seguimos con los procesos actuales que ya nos hemos acomodado, acostumbrado a hacer de cierta u otra manera, y no queremos enfrentar el desafío de generar cambios, pues la organización simplemente no va a hacer nada y se va a quedar con la posición competitiva que posee actualmente. Y eso es un riesgo porque puede llevar a la empresa a un estancamiento y, más delicado aún, la puede llevar a un fracaso organizacional. Entonces es bien delicado que las compañías no tengan clara la visión del mañana a la cual quieren llevar a su empresa y que implica un cambio radical en los procesos de las diferentes actividades que la compañía realiza. Otro pensamiento que quiero compartir con ustedes la noche de hoy es que la mente de un ser humano, una vez ampliada por una nueva idea, nunca recupera su dimensión original. Un pensamiento compartido por Oliver Wendell, también un estudioso de la evolución humana, y lo que nos quiere decir con esto es que cuando los seres humanos nos acostumbramos a estar constantemente mejorando nuestras actividades, innovando, haciendo cambios, estudiando de qué manera yo puedo ser mejor, y no solo en el ámbito empresarial, sino como ser humano, cómo puedo ser mejor como persona, como hijo, como padre, como compañero, como colaborador, como jefe, es decir, un mejoramiento integral, pues nuestro cerebro se acostumbra de tal manera a pensar en esa forma que es muy difícil que regresemos a ser personas conformistas, que regresemos a ser personas que nos vamos pues a conformar con un resultado mediocre. Es decir, la reingeniería en cambio nos lleva a resultados superiores, extraordinarios, que nos permiten alcanzar resultados extraordinarios, fuera de lo normal.
Entonces es importante ejercitarnos, ejercitar nuestra mente, ejercitar nuestra capacidad creativa para que eso se vuelva una costumbre y que constantemente estemos pensando en cómo puedo hacer de mejor manera mi trabajo, cómo puedo contribuir y colaborar a la organización para que el resultado de X o Y actividad sea mejor, ¿verdad? Y si nos acostumbramos a pensar de esa manera, pues nos vamos a convertir en esos agentes de cambio que vamos a ser una pieza clave para los procesos de reingeniería que la organización pretenda establecer. Otro de los pensamientos muchas veces nos dicen que nuestra edad puede calcularse por el grado de rechazo que sentimos cuando nos presentan una nueva idea. Y es cierto, nos hemos encontrado con casos de personas ya tal vez adultos mayores o de la tercera edad que tienen mucha experiencia, sabiduría en las organizaciones y que tienen años de estar en la empresa, pero que al momento de presentar un cambio y sobre todo si es tecnológico, estas personas se sienten aturdidas, atemorizadas, bloqueadas con temas de tecnología. Y es normal porque mientras más vamos creciendo en nuestra línea de vida, nos vamos volviendo más temerosos, nos vamos volviendo más cautelosos, más medidores de la situación. Ya no somos tan aguerridos para tirarnos a una nueva experiencia, a un nuevo cambio, a una nueva aventura. Y esto es natural, es parte de nuestro desarrollo, por lo tanto, los seres humanos debemos de aprovechar este periodo de productividad, la juventud, la madurez, para poder desarrollar esos cambios, porque más adelante va a ser más difícil y nos va a costar más adaptarnos. Por lo tanto, estamos en el momento justo para apoyar esos procesos de cambio y generarlos, porque el ser humano es generador de cambios, ¿verdad? Somos quienes al final han hecho que la evolución sea de tal magnitud que el mundo camina a 1000 por hora, ¿verdad? Gracias a las ideas del ser humano. Por lo tanto, debemos de aprovechar cierto periodo de nuestra vida profesional para ejecutar esos cambios y ser personas agresivas en cuanto a las ideas, a la innovación, a los cambios que debemos de implementar. Y si esto lo relacionamos, pues no solo con nuestra edad, sino con aquellos puestos que se llaman gerencias, pues hoy en día el gerente de esos años actuales, y no digamos los venideros, vamos a tener que en algún momento fomentar el cambio, ¿verdad? Tenemos que innovar y llevar a la empresa a una situación de éxito que nos permita alcanzar resultados extraordinarios y anular a nuestros competidores. Pero si somos gerentes pasivos, gerentes demasiado conservadores, temerosos, pues vamos a llevar a la empresa a una situación precaria porque nunca nos vamos a animar a subir ese escalón que nos lleva al éxito y que va a estar implícito en esa empinada de éxito el cambio, ¿verdad? Como todos sabemos y como les decía yo al principio de la videoconferencia, el cambio es el efecto constante que las organizaciones enfrentan, ¿verdad? Entonces, los gerentes debemos de adaptarnos y de fomentar y de ser catalizadores de ese cambio. Si tenemos a cargo un departamento, un equipo de trabajo, un objetivo comercial que cumplir, pues la organización está poniendo en nosotros su confianza, sus recursos, sus clientes, su tecnología, su información, todo ese engranaje que implica una organización. Y bueno, nosotros no podemos ser temerosos, tenemos que estudiar el caso, la situación y aventarnos a las estrategias que puedan llevar al éxito del desarrollo de esa tarea. Entonces, animémonos a ser gerentes catalizadores del cambio y que fomentemos el cambio en la organización. Pero para ello debemos de cambiar un poquito nuestro pensamiento. Y antes de entrar a hablar de pensamiento deductivo o inductivo, quisiera preguntarles en los primeros 15 minutos de nuestra charla si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Está todo claro hasta el momento? Licenciada, buenas noches. Pues me llama mucho la atención la parte en la que se mencionaba el constante cambio, ¿verdad? Yo creo que en muchas organizaciones y muchas veces a nivel personal también
el cambio tiende a crear cierta incertidumbre o cierto miedo. Sin embargo, los que nos dedicamos a las áreas comerciales entendemos que, o debemos de entender, mejor dicho, que realmente lo único constante en el mercado es el cambio. Lo único constante en la demanda de los clientes es el cambio. Y debemos estar preparados para poder modificar nuestros productos o servicios a las nuevas tendencias que hay, ¿verdad? Creo que va muy Excelente. en función de la ingeniería, muchas veces en procesos, en productos, ¿verdad? Y creo que se adecua muy bien este tema a un tema que estamos llevando en paralelo del curso de comunicación que en la unidad pasada veíamos, por ejemplo, los ciclos de vida de los productos, ¿verdad? Y veíamos, por ejemplo, que antes de que entrara la decoración, creo que se debe aplicar una reingeniería al producto, al servicio, a lo que se está trabajando, ¿verdad? Excelente. ¿Cuál es su nombre? Vladimir Ramos. Vladimir Ramos. Mucho gusto, Vladimir. Muchas gracias por su valioso aporte y usted tocó un punto muy importante que es estar preparados. Muchas veces las organizaciones e inclusive las personas nos encontramos en una situación inestable cuando se enfrentan esos cambios y cuando nos vemos en la necesidad de modificar ciertas conductas o ciertos procesos dentro de la compañía, no digamos al momento de hacer una reingeniería y cambiar todo de raíz. Entonces, la preparación es básica, Vladimir, y para todos en general. Usted tocó un punto bien importante. Si la compañía no está preparada en cuanto a capacitación, recursos, ubicación física, sistemas, información, es bien difícil que los cambios tengan éxito. Y parte de esta preparación es cambiar un poquito nuestra mentalidad en cuanto a no pensar solo de manera deductiva, sino más bien de manera inductiva. Y voy a explicar a qué me refiero con esto. Cuando hablamos de pensamiento deductivo, nos lleva a ver el cambio como una necesidad, es decir, las personas, los líderes, los gerentes, reaccionamos a las necesidades de los consumidores, de nuestros clientes, a lo que hace la competencia. Entonces yo no me quiero quedar atrás y hagamos lo mismo. Por lo tanto, ese pensamiento deductivo que va de lo general a lo particular, es decir, yo estoy observando un comportamiento general del cliente, de la competencia, de la industria, y eso me lleva a tomar ciertas decisiones de cambio. Por lo tanto, analizo la situación, que esa situación podría llamarse una teoría, genero una hipótesis, bueno, ¿qué sucede si yo no hago nada, si no bajo mis precios, si no mejoro mi calidad, si no varío mis productos o mis empaques? Es decir, me formulo una serie de preguntas, hago una observación externa en los diferentes agentes que pueden inferir en mi decisión, que estos agentes, estoy hablando de clientes, proveedores, entes que afectan mi productividad, de la competencia, del gobierno, ¿verdad? Y todo esto lo observo, lo analizo y confirmo que la decisión que en algún momento me planteé en la hipótesis, pues es positiva o negativa. Casi siempre los ejecutivos, los gerentes, los empresarios, estamos acostumbrados a pensar de esta forma, que es llamada un pensamiento deductivo, que va de lo general a lo particular, es decir, observo una situación y de esa situación saco una conclusión para resolver un problema, ¿verdad? Entonces, la reingeniería nos invita a pensar de manera inductiva, es decir, no ver el cambio como una necesidad, sino ver el cambio como un motivador. Porque, de hecho, dentro del desarrollo de, del material que yo les compartía en la primera unidad, yo les explicaba ahí que las empresas pueden enfrentar un proceso de reingeniería en 3 niveles, es decir, la organización puede estar en una situación precaria en la cual sus resultados financieros, de servicio, de ventas son malas y toma la decisión de hacer un cambio radical en sus procesos para salir de esa crisis en la cual se encuentra, que es la situación más fácil para poder llegar a decidir hacer una reingeniería. La segunda posición son aquellas empresas en las cuales
pues sus niveles financieros son satisfactorios, las quejas y ventas de sus clientes son manejables, pero ven la necesidad de mejorar y de subir un escalón más ante la competencia porque ven algún riesgo de que la competencia los elimine. Y también los motiva a hacer un cambio radical o hacer una reingeniería. Pero ¿qué pasa con el tercer escenario en aquellas compañías en las cuales están bien, tienen una rentabilidad muy buena, sus finanzas son excelentes, las utilidades que muestran a los accionistas o dueños de la compañía son muy buenas, son pioneros en la industria, líderes en el mercado? Entonces, ¿qué piensan estas empresas? ¿Será que nunca van a considerar hacer una reingeniería? Y en esta postura es mucho más difícil, cuando yo estoy haciendo las cosas bien, pensar en hacerlas de manera extraordinaria, ¿verdad? Porque yo ya tengo un resultado bueno, un resultado excelente para los accionistas. Entonces, si yo me encuentro en esta posición, debo de pensar de manera inductiva, es decir, ¿cuál es esa necesidad particular del mercado que no ha sido cubierta y que me puede ayudar a pensar en una solución general para la industria en la cual yo me estoy desarrollando? Puedo pensar que algo que funcionó en una cosa pequeña, pues ahora puede funcionar en algo similar. Es decir, la tecnología hoy en día nos ha llevado a crear las famosas apps, ¿verdad? Que todo el mundo bajamos para cualquier situación, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a un pensamiento inductivo, analizo lo particular, es decir, aquellas necesidades mínimas que ni siquiera la compañía sabía o pensaba en que pudiera ser una oportunidad de negocio. Y si yo pienso de esa manera, aunque yo sea una empresa exitosa, rentable, muy productiva, de alto rendimiento, pero pienso de manera inductiva, siempre voy a encontrar algo que puedo mejorar. Siempre voy a encontrar algo en el cual puedo pegar centro, ser pionero y desarrollar y crear una nueva necesidad que en el mercado no estaba y que hoy en día pues los consumidores ya la toman como una necesidad la cual debe estar cubierta. Eso es pensar de manera inductiva. Y la reingeniería a eso nos invita, ¿verdad? A no ver el comportamiento de los demás y caminar con el rebaño. Salgámonos de ahí y veamos aquello que los demás no han tenido la capacidad de ver y analizar, y lo cual puede convertirse en el corto o mediano plazo en una necesidad potencial la cual yo puedo cubrir. Si pienso de esa manera, entonces es mucho más fácil que yo llegue a subir el nivel de efectividad de la empresa haciendo una reingeniería y no necesariamente en toda la organización, sino en una unidad de negocios en particular. Ok, las personas participamos de diferentes formas en el cambio, es decir, dentro de la organización el proceso de cambio necesita contar con diferentes características de personalidad. Una de ellas son aquellas personas innovadoras. Y esas personas innovadoras son las que generalmente producen el cambio. Son soñadores. Y esos cambios los producen de acuerdo a las circunstancias. Es decir, constantemente están pensando qué puedo hacer mejor, ¿verdad? Y son personas que generan ideas constantemente. Obviamente, este tipo de personas son muy necesarias en los procesos de cambio porque nos van a ir dando esos focos, esas ideas que nos van a permitir analizar y desarrollar dentro de la industria que la empresa se desarrolla. Y para ello, pues yo sí soy una persona innovadora, tengo que ser una persona creativa, inventiva, tengo que tener la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que asocien esas ideas, ¿verdad? Y que puedan producir una solución original a una necesidad que aún no está cubierta en el mercado. Albert Einstein nos decía que es en la crisis en la que nacen los nuevos descubrimientos y las grandes estrategias, ¿verdad? Entonces, estas personas innovadoras, creativas, que siempre andan inventando una nueva manera de hacer las cosas, muchas veces cuando tienen una situación de estrés, de presión, de reto, perdón, se motivan ante esa situación
y generan esas ideas y se les ocurre cómo solucionar un problema que tal vez lo venía enfrentando la organización tiempo atrás y que eso va a traer muchos beneficios para los clientes, para los empleados y no digamos para la empresa o los accionistas. Entonces, sumamente importante contar con este tipo de personas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Muchas veces las personas me dicen, pero es que mire, Lick, yo no soy creativo, no tengo esa capacidad de inventar, de crear, de innovar. Y eso no es cierto. La creatividad, la innovación se desarrolla, se aprende, es cuestión de ejercitarla. Entonces, yo los invito a que no tengamos miedo, a que constantemente estemos pensando de qué manera puedo hacer esto tan sencillo, diferente, que eso va a aportar muchísimo valor a la organización y a nuestros clientes. Otro tipo de persona es el previsor, el cual no produce necesariamente los cambios, pero se anticipa a ellos. Son buenos para detectar las líneas que han trazado los innovadores y actuar proactivamente. Es decir, existe una conciencia de un mundo cambiante del cual debemos de sobrevivir. Por lo tanto, estas personas también son importantes porque apoyan el desarrollo de cambio y pueden detectar ciertas líneas de acción que de la mano con la idea que el innovador planteó, pero que si no se toman ciertas medidas, pues puede afectar X o Y resultado, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces es importante prevenir algunas situaciones o efectos que pueda traer el cambio. Otro tipo de persona que también existen en las organizaciones son los conservadores, aquellas personas que no reaccionan, que son lentas, temerosas, inseguras, que tienen temor a enfrentarse a los cambios y que seguramente van a ser tragados por el cambio. Y en algún momento los va a arrastrar la competencia, el mercado, las nuevas necesidades, la rapidez con que hoy en día la gente quiere resolver las cosas y tomar una decisión. Entonces no nos podemos dar el lujo de tomarnos todo el tiempo necesario para resolver. Hoy queremos las cosas, pero ya, ¿verdad? Y esa rapidez con la que vivimos actualmente nos obliga a resolver y tomar decisiones inmediatas y a estar empoderados para pues tener al mismo tiempo de la responsabilidad la capacidad de decidir, pero esa capacidad de decidir correctamente me la va a dar, como hablábamos hace un momento, la capacitación y la experiencia, la madurez que yo pueda enfrentar en cada una de las situaciones. Entonces, este papel conservador, para ser honesta, no ayuda mucho en la ingeniería. Debemos de evitar el ser muy conservadores y al contrario, ser aguerridos, ser aventados, como decimos los chapitos, ¿verdad? Es bien importante. Y tal vez una combinación de las dos primeras, que es innovador y precavido, es ser inteligente, es decir, aprovechen los cambios, hagan que sus negocios sean productivos y cómanse el mercado, generen utilidades, observando, analizando las necesidades no cubiertas de los clientes y haciendo que las cosas sucedan en la organización de manera ágil, rápida y eficiente, ¿verdad? Entonces, seamos profesionales inteligentes. Ok, otro tema que les quiero compartir antes de entrar a este tema, pregunto en nuestros siguientes 15 minutos si tienen alguna duda, todo está claro, algún comentario. Sí, muy buenas noches, licenciada. Aquí le saluda Eduardo Huertas. Mucho gusto, don Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Yo he estado involucrado en muchos procesos de instalación de nuevo software. Hablemos de software ERP, o sea, el software que sirve para automatización de todos los procesos de las compañías, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, siempre me he topado con el problema del cambio. Y yo sí considero que es bien importante para un proceso, especialmente para cuando se involucra en tecnología, tomar en cuenta que esto es como una reingeniería también, porque muchas veces nos topamos con que los usuarios siempre están con que, ¿y dónde está mi reporte tal? Que yo quiero mi reporte tal otro. Y realmente la herramienta, o sea, pues la herramienta está hecha para satisfacer
todo lo que necesita la compañía. Pero hay mucha gente que está tan reacia al cambio que dice que, por decirle un ejemplo, la herramienta le da los reportes en pantalla. El usuario tiene que dar ciertos parámetros y se los pone en pantalla. Y estos usuarios que podríamos catalogarlos en tal vez los conservadores o, o los reacios al cambio, ¿verdad? No, yo quiero mi reporte en papel, como siempre. Sí, ya no le escuché, don Eduardo. Perdona, don Eduardo, yo creo que se nos fue la comunicación. No sé si usted me escucha. Ok, estoy leyendo su mensaje. Mire, definitivamente los procesos de cambio van a ir amarrados a la tecnificación, a la tecnología, a los RP, estoy de acuerdo, pero hacer un cambio, y sobre todo en la ingeniería, no es únicamente automatizar, ¿verdad? No es únicamente eh, trasladar un reporte de manual o físico a un reporte en línea o automatizado. Es parte de hacer un proceso de reingeniería, estoy totalmente de acuerdo, pero la reingeniería conlleva varios pasos de planificación y es una premisa importantísima que exista el apoyo incondicional de la dirección al momento de enfrentar los procesos de cambio. Por lo tanto, estas personas que en algún momento muestran una actitud reacia al cambio, una actitud negativa, una actitud que en lugar de construir y colaborar frena el proceso de cambio, debe de ser tratada de manera individual, ¿verdad? De manera personal, y si esta persona no entra al aro, lamentablemente en el proceso de reingeniería va para afuera, así de claro, don Eduardo. ¿Verdad? Las organizaciones no pueden darse el lujo de permitir que estas personas negativas en algún momento perjudiquen el resultado y sobre todo cuando han implicado para la organización una inversión fuerte, porque financieramente las compañías que invierten en procesos de automatización, estamos hablando de capitales considerables, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer todo un proceso que yo les voy a platicar más adelante en las otras videoconferencias, cómo permear este proceso con la gente y lograr que exista el compromiso de todo el personal, pero ese compromiso, don Eduardo, y para el resto de los compañeros, no se logra en el desarrollo de la reingeniería, se logra en la planificación de la reingeniería, se logra en ese argumento proactivo que yo les voy a mostrar en la siguiente videoconferencia, donde si ustedes no logran comprometer a la gente desde el principio, esa gente les va a boicotear el proceso, ¿verdad? Entonces, es importante lograr ese compromiso desde el principio, y como les comentaba, lo vamos a ver más adelante para no entretenerme en el tema que les quiero comentar hoy, pero usted tiene toda la razón, siempre nos vamos a enfrentar con este tipo de personas y estas personas tienen un trato especial, ¿verdad? Un trato individual, el cual si no entran al aro, pues la compañía, perdón, solo voy a conectar la computadora, la compañía va a tomar la decisión de prescindir de estas personas, porque no nos podemos dar el lujo de dejar gente en la organización que no apoye el cambio, ¿verdad? Entonces es una decisión difícil y es una consecuencia que casi siempre tiene como resultado la ingeniería, el despido del personal, ¿verdad? Entonces, ahí sí que las empresas, señores, debemos de ser frías al momento y prácticas, ¿verdad? Y sin corazón, como muchos lo describen de esa manera que pareciera duro, pero esa es la realidad, para lograr los objetivos. O se alinea al cambio o se va, ¿verdad? Así de fácil es la situación en cuanto a la reingeniería. Obviamente, esta decisión de despedir personal, pues yo les diría que debería de ser la última opción que el personal tome, que el jefe, que el gerente, que el ejecutivo tome, ¿verdad? Si ya
cubrimos todas las alternativas y definitivamente no hay nada que hacer, entonces procedemos a retirarla, ¿verdad? Pero no es correcto permitir que estas personas de alguna manera traten, como usted me pone ahí, de protegerse a sí mismos, ¿verdad? Rechazando, poniendo peros, estando en desacuerdo de todo, inclusive, recuérdense que una manzana podrida pudre al resto, ¿verdad? Entonces, es, como usted me pone ahí, muy común que encontremos este tipo de personas. Lo debemos de tratar de luchar para que esto no suceda. Y eso precisamente es donde las organizaciones deben de buscar un equilibrio. Es decir, la empresa cuando está en la situación actual y piensa en una reingeniería o en un cambio porque ya analizó, ya se motivó, ya se dio cuenta que no podemos quedarnos en la situación donde estamos, porque si nos quedamos aquí nos van a sacar del mercado y nos va a comer la competencia. Entonces, esa transición se va a convertir en un campo de fuerza donde van a actuar esas fuerzas impulsoras y esas fuerzas limitantes, que pueden estar reflejadas en los procesos, pero también pueden estar reflejadas en las personas. Es decir, la naturaleza de todo ser humano ante el cambio es resistirnos, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, una vez nosotros como gerentes actuemos de una manera convincente, planificada, segura y con el apoyo de la directiva, vamos a hacer que la gente comprenda que es necesario el cambio. Entonces, en este campo de fuerza debe ganar esas fuerzas impulsoras o esos procesos impulsores, porque nos vamos a encontrar con limitantes, nos vamos a encontrar con procesos tardíos, obsoletos, con formatos desactualizados, nos vamos a encontrar con gente negativa. Por ejemplo, ustedes llaman a Tigo y es un proceso súper lento y tardío para resolver una situación. Si usted sabe el número de extensión, diga el número, ahora permítame que lo va a atender tal persona, y usted tiene que disponer de 15 minutos, media hora para resolver un tema del internet o del cable con esta empresa. Pongo un ejemplo claro, porque un proceso ineficiente, tardío, burocrático, vuelve a una empresa ineficiente, tardía y burocrática, por lo tanto el cliente va a salir damnificado y lo que va a hacer es irse a otra empresa. Entonces, debemos siempre, el líder o ese agente de cambio, esa persona que tiene parte de la responsabilidad del éxito de la ingeniería, catalizar esos cambios, actuar, como les decía, convincentemente, con un argumento sólido, con un apoyo directivo muy bien establecido, para no caer en tener que convencer a la gente, ¿verdad? La gente se tiene que convencer sola de que el cambio es necesario y que si la compañía no hace nada y no logramos subir ese escalón, la empresa está en riesgo, y obviamente si la empresa está en riesgo, va a estar en riesgo la compañía y va a estar en riesgo el personal, ¿verdad? Y vamos a perder nuestro trabajo. Entonces debemos de hacer esa conciencia de ese estado de equilibrio. ¿Dudas, preguntas acá antes de pasar a definir algunos términos que quiero que los tengan claros? Tal vez, licenciada, buenas noches. Aquí Sí, le buenas saludo a noches. Valerio Dávila. Solo tal vez apoyando un poco lo que usted dijo. Y yo creo que no hay ninguna empresa, ninguna entidad, ya sea del gobierno o ONG o cualquier empresa privada, que esté exenta de hacer innovación o hacer cambios, ¿verdad? Creo que todas tienen la oportunidad de hacer un cambio en cualquier momento. Precisamente nosotros aquí en donde yo trabajo, el año Mamá, pasado no, hubo un no vino cambio, entonces. había, por ejemplo, el gerente general, a él le reportaban 18 personas, ¿verdad? Y él en la reingeniería que ahora solo le reportan 6 personas. A ver si no Eso te es lo que usted mintió. dice, ¿verdad? Que a veces el cambio puede hacerse no solamente con despidos o no solamente con asuntos de que se pueden hacer internamente dentro del personal, ¿verdad? Eso es lo que le quería comentar, licenciado. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con don Gino? No, Valerio Dávila, para servirle.
Valerio Dávila. Mucho gusto, don Valerio. Sí, definitivamente, como usted bien menciona, las organizaciones a nivel gubernamental o privado vamos a estar siempre expuestas al cambio constante. Y recuerde que la reingeniería implica un cambio en la estructura, en los procesos, en los despachos, en el tiempo, en la tecnología, es decir, como les menciono en esta definición, es un rediseño radical de todos los procesos estratégicos, y algo bien importante que no lo hemos tocado acá es que deben agregar valor a la organización, es decir, los sistemas, las políticas, las estructuras que sustentan la organización deben agregar valor en cada uno de esos procesos, porque al final el beneficiado de todo este asunto es el cliente. Si nosotros enfocamos esa reingeniería al cliente y ponemos al cliente como prioridad, vamos a incrementar nuestras ventas y por lo tanto nuestra rentabilidad, y los accionistas van a estar felices porque tienen la utilidad que esperaban, y vamos a incrementar la productividad de la organización. Entonces es bien importante que nosotros contemos con políticas, estructuras, sistemas, tecnología, personal ágil, rápido, veloz, empoderado, líder, que tome decisiones, y todo esto implica muchas veces hacer un cambio radical en la empresa, y a eso nos referimos con reingeniería. Porque si cambiamos superficialmente un aspecto en la organización, pues estamos haciendo una mejora, pero la reingeniería abarca todo un proceso de cambio, el cual es complejo, ¿verdad? No les digo que es fácil de realizar. Por lo menos las organizaciones en Guatemala, yo creo que no estamos tan acostumbradas a hacer una reingeniería como tal, pero hemos hecho pues algunos planes de mejoras continuas que nos ha llevado a cambiar algunos procesos, pero la reingeniería cambia toda la estructura de la organización, ¿verdad? Como repito, estructura organizacional, procesos, recursos, materiales, ubicación física, sistemas, información, cambia todo. Ok, otro concepto importante es qué es un proceso, porque hemos venido tocando cuando hablamos de reingeniería de cambio de procesos, pero yo quiero que tengan claro qué es un proceso. Y un proceso es un conjunto o una serie de actividades que cuando las tomamos conjuntamente y unimos esas actividades, vamos a producir algo de valor para el cliente, ¿verdad? Es decir, la compañía cuenta con dos tipos de procesos básicamente: los procesos primarios o procesos operativos, que son aquellos que añaden valor al cliente y que representan la productividad de la empresa. Es decir, el proceso de producción de un bien o servicio, el proceso de ventas, el proceso de logística, el proceso de distribución, ¿verdad? Son procesos primarios que infieren directamente en la productividad de la empresa. Y estos procesos de la compañía están en la rentabilidad del negocio. Por lo tanto, deben de ser revisados constantemente y mejorados constantemente, porque de alguna manera ellos van a inducir a que se mejoren los procesos secundarios. Y recuérdense que de los procesos primarios depende, nuevamente insisto, la rentabilidad de la compañía. Si nosotros tenemos un excelente proceso de ventas, un excelente proceso de producción, un excelente proceso de logística, un excelente proceso de servicio al cliente, un excelente proceso de inventarios, todos estos procesos son primarios porque afectan directamente la rentabilidad del negocio, no así un proceso de apoyo, los cuales, pues precisamente como su nombre lo indica, ayudan al proceso primario. En los procesos de apoyo les puedo mencionar el proceso de recursos humanos en una empresa que no está directamente relacionado con la rentabilidad del negocio, pero estoy diciendo directamente. Eso significa que recursos humanos, calidad, finanzas, aunque sean procesos de apoyo, sí están relacionados indirectamente con la rentabilidad del negocio.
Es decir, si recursos humanos no tiene un proceso lo suficientemente ágil, eficiente, rápido y de calidad, y nos está contratando personal de mala calidad, que no tiene las aptitudes, las competencias, los conocimientos, el liderazgo necesario, eso es una pérdida para la compañía, porque el proceso de selección y reclutamiento es caro para las empresas. Y ese proceso de ingreso y luego un proceso de madurez en el puesto y luego ya se despega, lleva un tiempo requerido en las empresas. Entonces, aunque sea un proceso de apoyo, debe de ser un proceso de excelencia, porque si no, caemos en reprocesos, en repeticiones, que hacen que la compañía invierta nuevamente y que esos costos se incrementen. Entonces, ojo con los procesos de apoyo. No me refiero a que no se les debe dar importancia, sino al contrario, deben de ser igualmente revisados y analizados y modificados de acuerdo a las necesidades de la compañía, pero no están directamente relacionados con la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, si la empresa no tiene los suficientemente recursos, ¿a qué cambio y análisis le va a entrar primero? A los primarios, ¿verdad? Y luego dejamos los de apoyo como segunda instancia, ¿verdad? Sí. Licenciada, perdone que le interrumpa. Un micrófono abierto que quisiera que por favor lo cerraran porque se oye al fondo bulla y eso no me permite con claridad llevar el mensaje. Entonces les agradecería que apaguen su micrófono, por favor. Solo cuando tengan alguna duda me lo encienden, si fueran tan amables. Licenciada, yo sí tengo una duda. Sí, cuénteme, dígame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Lucía Pineda. Una pregunta, licenciada. Sirine. ¿Usted considera que sí es necesario o que sí es conveniente realizar rotación de personal cuando la gente se opone, cuando la gente tiene mala actitud? ¿Usted cree que eso no genera un mal ambiente? Ay, Lucía, mira, es un poco a priori contestarte mi punto de vista te va a parecer un poco radical, pero la persona tiene una actitud, como hablábamos con don Eduardo, totalmente en contra, negativa, para todo pone un pero, no colabora, no participa. Ay, yo no creo que la solución sea modificar el puesto y cambiarla, ¿verdad? Es muy difícil que si esta persona desde el principio no acepta el cambio, no se compromete con el cambio, un traslado de puesto, yo te diría, Lucía, que no lo va a cambiar, ¿verdad? Yo soy de la opinión de que hay que despedirla. Está bien, gracias por su Hola, comentario. licenciada, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Con Manuel Rodríguez, a la orden. ¿Qué Mire, tal, Manuel? muchas gracias. Tengo una duda con el tema de los procesos primarios y secundarios. Sí, dime. Me estoy confundiendo mucho se me viene mucho a la mente la cadena de valor. ¿La cadena de valor son los procesos primarios? ¿O cómo se identifica la cadena de valor dentro de cada empresa? No sé si usted me podría ayudar con eso, por favor. Sí, de hecho, Gracias. la videoconferencia, si no estoy mal, 3, es que no estoy segura, 2 o 3, yo hablo sobre la cadena de valor y les explico qué es la cadena de valor y cómo se define. La cadena de valor es una herramienta de análisis administrativo que conlleva los procesos primarios y secundarios de la empresa, pero no es un proceso como tal, es una herramienta de análisis. Yo les voy a explicar qué es la cadena de valor y cómo se determina más adelante, Manuel. Enterado. Muchas gracias. Sí, no te preocupes, con mucho gusto. Ok, entonces, luego, si me voy de lo general a lo particular, debemos de entender que lo primero es determinar los procesos, que en este caso es un proceso de ventas, que es conceptual. Luego me voy a un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Es el enfoque de las actividades de un proceso al cómo hacerlo. O sea, ya acá definimos las instrucciones detalladas para ejecutar las acciones de este proceso, ¿verdad? Entonces, el conjunto de esas acciones detalladas o instrucciones son los que se conocen como procedimiento. Por lo tanto, la diferencia entre proceso y procedimiento es que el proceso es conceptual, ¿verdad? Que busca lo que espera lograr la organización o el producto final. Las ventas, producción,
compras, ¿verdad? Eso es un proceso. Y el procedimiento es el enfoque práctico, es decir, cuando yo defino cómo hago las ventas, cómo compro la materia prima en la compañía, cómo recluto al personal, estoy elaborando el procedimiento. Entonces la reingeniería lo que conlleva es analizar los procesos y los procedimientos y también las actividades. ¿Y qué es una actividad? Es la tarea que se realiza en un puesto específico dentro de un procedimiento. Por ejemplo, si dentro de un procedimiento de producción va una tarea de clasificar el producto y empacar, la actividad es mucho más específica. Entonces yo tengo que aclarar dentro del procedimiento que la persona debe de empacar 5 unidades en cada bolsa. Ese empaque que estoy definiendo ahorita es lo que se conoce como actividad dentro del procedimiento de producción, ¿verdad? Que corresponde al proceso de producción. Entonces, otra vez, si me voy de lo general a lo particular, de primero determino el proceso, luego el procedimiento y luego la actividad o tarea, que es lo mismo, ¿verdad? Que es lo que realizo dentro de un procedimiento. No, te mandé ahí a comer. Vaya, cachazo. Aparte ahí su micrófono, si fueran tan amables, porque ahí estamos escuchando a un lindo bebé que forma parte de la videoconferencia. Ok, y algo en el que quiero recalcar en estos últimos 5 minutos, jóvenes, es que todo lo que implica la reingeniería o el cambio debe de ir enfocado, insisto, al cliente. Es decir, si las actividades que involucran un procedimiento y a su vez un proceso no agregan valor al cliente, entonces no sirven, ¿verdad? La tengo que quitar, de base la estoy haciendo. Por lo tanto, agregar valor significa determinar si la operación de la compañía aporta algo en función de la escala de valores del producto que la compañía ofrece al mercado, pero desde el punto de vista del cliente, no desde el punto de vista de la empresa. Porque muchas veces la compañía dice, sí, yo soy una compañía excelente, trabajo un producto de calidad, doy muy buen servicio, pero eso es lo que piensa usted como ejecutivo, como dueño, como gerente, como vendedor. Pero ¿qué piensa el cliente? ¿Piensa lo mismo? Entonces lo que le tiene que interesar a usted al momento de hacer una reingeniería es lo que piensa su cliente, no lo que piensan sus colaboradores, ni lo que piensa usted como directivo, sino lo que piensan sus clientes. Y si todas las actividades que usted genera dentro de un proceso, sea primario o secundario, no agregan valor al cliente, es decir, por ejemplo, si el cliente tiene que pasar un proceso muy engorroso para que le anulen una factura, pues usted tiene malo el proceso de anulación de facturas o de facturación, usted no tiene que revisar, ¿verdad? Si el cliente no recibe ningún valor agregado en la entrega del producto porque es súper tardío y la competencia la entrega en 24 horas y usted se tarda una semana, seguro tiene un problema en ese proceso. Por lo tanto, recuerden siempre que la reingeniería va orientada no a las necesidades del empresario, van orientadas a las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque si ponemos al cliente como prioridad, ¿cómo se va a sentir el cliente? Contento, satisfecho. ¿Y qué va a decidir el cliente cuando tiene 2 opciones de compra? Pues que se quiere quedar con mi compañía. Por lo tanto, si se va con mi empresa, eso implica que voy a incrementar las ventas y que le voy a dar rentabilidad y utilidades a mi jefe, a mi director, a mi dueño. Entonces es muy importante pensar en que todas las actividades que debemos de realizar dentro de la organización deben agregar valor desde el punto de vista del cliente. ¿Dudas, preguntas, señores, los últimos 3 minutos? Buenas noches. Buenas noches. Perdón, se lo habla Vladimir Ramos nuevamente. Yo tengo una duda, licenciada. Yo estoy leyendo el material y veo que la última actividad de este curso es un proyecto que hay que trabajar en grupos de 3 personas. Correcto. Y pues en la actividad, pues ahí están las directrices a seguir, pero adicional a eso, ¿qué recomendaciones nos da usted para esta actividad, licenciada? Ay, Vladimir, bueno, mira, la primera recomendación es que el proyecto es un proyecto un poco extenso. Me han estado preguntando las secciones anteriores si las pueden hacer individual.
o es necesario hacerlo en grupo, porque entiendo que esta modalidad virtual a veces les cuesta un poco reunirse. Yo recomiendo que sea en grupo porque el proyecto es extenso y como en cada una de las videoconferencias vamos a ver la etapa, la situación actual y la etapa de la propuesta. Entonces, conforme ustedes vayan avanzando en el contenido y las videoconferencias, van a tener mucho más claro cómo hacer el proyecto final, porque en el proyecto final yo les pido una fotografía de la situación actual de todas las áreas de la organización y luego les pido un rediseño de todas las áreas de la empresa. Entonces yo les voy a ir indicando cómo hacerlo y conforme vayamos avanzando, las dudas que tengan sin ninguna pena, me las pueden ir preguntando en el chat o a nivel individual y yo se las voy contestando o me pueden enviar un correo como les repetí al principio, a ednaines.paniagua@gmail.com y yo ahí les voy guiando en la elaboración del proyecto, pero yo creo que no nos adelantemos, Vladimir, que conforme vayamos avanzando en el contenido, te van a ir surgiendo más dudas, vas a ir teniendo más claro cómo hacerlo y cualquier duda que tú tengas me lo vas comunicando y yo con mucho gusto te voy apoyando. Ok, licenciada, muchas gracias. Para servirles, jóvenes, no sé si alguna otra duda antes de retirarme. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Le saluda Fernando Mesa. ¿Qué tal, Fernando? Licenciada, únicamente compartiendo quizá un aporte en el tema. Yo actualmente laboro en una empresa que nos dedicamos a dar servicios de mantenimiento, entonces básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es convencer y persuadir a las personas de mantenimiento para que contraten nuestros servicios básicamente. Y muchas veces nosotros nos acercamos y les mostramos con números que es viable poder hacer un cambio en la parte y introducir tecnología, pero muchas veces nos hemos topado con personas que llevan quizá 15, 20 años trabajando en la empresa y nos contestan simplemente que eh, hacen las cosas y han venido haciendo las cosas por mucho tiempo y les funciona así y que no ven por qué tengan que hacer un cambio. Entonces, muchas veces nos topamos con ese tipo de personas y no nos dejan como que poder avanzar, poder venderles nuestros servicios y eventualmente a veces tenemos contacto con la parte de la gerencia, que a ellos sí les logramos vender con la parte económica, que realmente los servicios son de valor para la empresa y ellos lo imponen de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero el problema ahí es que cuando ya se topan con una persona que lleva 15, 20 años trabajando en una empresa, pues se lo piensan dos veces antes de sacar a esa persona, ¿verdad? Tienen que como que quizá llevar un procedimiento para lograr hacerle entender a esa persona que realmente es algo de valor que pueden agregar a la empresa. Sí, Fernando, en este caso, mira, la base de la organización y sobre todo personas como mensajería, mantenimiento, este tipo de personas de la base, ay, yo te diría, lo más complicado de persuadir y de catalizar el cambio porque les cuesta comprender la necesidad de la organización de ejecutar el cambio. Entonces hay que encontrar una estrategia lo suficientemente clara y simple para que en las palabras de ellos puedan entender por qué es necesario hacerlo. Porque obviamente las compañías lo que están evitando es pagar la indemnización si tienen que despedir a una persona que tiene 15 años en la empresa, ¿verdad? Entonces, pues si esta persona al final contribuye, aporta, es una persona que vale la pena mantener en la empresa, pues yo te diría que sí vale la pena el esfuerzo de buscar una estrategia para convencerlo de que el cambio va a favor de la empresa y a favor de él. Y si no, híjola, la empresa tiene que pensar en liquidar, ¿verdad? Y parte de las tareas de las finanzas es hacer las provisiones necesarias del recurso humano y no es correcto que por no querer indemnizar a la gente y por no querer pagarle su tiempo, tengamos esos vicios y esos paradigmas de personal en la organización, ¿verdad? Más bien debemos de provisionar esos gastos y estar listos. Hoy o mañana los vamos a tener que liquidar, ¿verdad? Entonces, si las personas no entran al aro, vuelvo e insisto, es mejor que se retiren. Pero debemos de buscar una estrategia para persuadirlos a su nivel.
Señores, para mí ha sido un verdadero placer esta videoconferencia. Los felicito por el intercambio de información. Les invito a que sigamos así en las otras dos. Y por favor, cualquier información adicional, consulta, duda, asesoría, me escriben y yo con gusto los puedo apoyar. Les deseo a todos una feliz noche y los veo entonces el siguiente jueves. Gracias. Noches y muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches a todos, compañeros. De acuerdo, gracias. Buenas noches. Buenas noches.